4. Almacenamiento y conservación de alimentos. Al hablar de alimentación, debemos fijarnos en dos partes diferentes pero interdependientes, por un lado el almacenamiento de comida y por otro su producción, que se tratará con mayor detenimiento en los capítulos 5 y 6. También debemos distinguir entre la conservación y almacenado de los alimentos producidos por nosotros y del alimento que podamos comprar. Ningún almacenamiento de alimentos es inagotable, tanto por las limitaciones de espacio como por las fechas de caducidad. Sin embargo, es conveniente contar con una reserva amplia que nos permita complementar nuestra producción, compensar malas cosechas o servir de medio de intercambio. Si nuestra capacidad de producción es escasa o nula, como puede suceder a aquellas personas que vivan en ciudades, debemos prestar una especial atención a las reservas de alimentos. Si bien terminarán por agotarse o estropearse y no son sostenibles a largo plazo, siempre podrán ahorrarnos muchos apuros en emergencias de duración corta o media. Almacenamiento a largo plazo, entendiendo como largo plazo la conservación durante varios años e incluso décadas, los alimentos más viables se encuentran entre los más básicos: legumbres, cereales y pasta. No hay que hacer caso a la fecha de consumo preferente, esta es, a efectos prácticos, la fecha hasta la cual el fabricante garantiza la calidad de su producto de la forma en la que está envasado, algo que nos encargaremos de mejorar. En cuanto al azúcar y la sal, incluso los propios envases reconocen que no caducan en su formato original. El modo en el que los productos se envasan es determinante para su durabilidad en perfectas condiciones. Si tenemos en cuenta que los elementos que más van a afectar a su calidad son la humedad, el contacto con el aire, la temperatura y la exposición a la luz solar, es fácil comprender que un paquete de arroz, que no está envasado al vacío, que tiene partes transparentes y que, en muchas ocasiones, deja que se pierda algún que otro grano, no es la mejor manera de conservarlo a largo plazo. El envasado al vacío, excelente para otras aplicaciones, tampoco es la solución. Incluso utilizando bolsas de cierta calidad o introduciendo unas dentro de otras en varias capas, el vacío acaba por perderse, especialmente si se envasan alimentos que puedan perforarlas con facilidad, aunque sea ligeramente, como la pasta en general, a excepción de las sopas tipo maravilla y piñones. La mejor solución pasa por utilizar bolsas de tereftalato de polietileno, cuyo nombre comercial más habitual es Mylar, o bien comercializadas como aluminio laminado, que aislarán el alimento a conservar del aire y la luz solar, introducidos en el interior de cubos plásticos de polipropileno precintables y apilables, aptos para uso alimentario, que se encargarán de dotar al conjunto de resistencia a los golpes y a posibles punzonamientos. En el interior de cada bolsa, se introducen, junto con el alimento, varios sobres absorbedores de oxígeno, lo que hará que en el interior de la bolsa quede tan solo nitrógeno, gas inerte que proporcionará una atmósfera protectora una vez sellado el borde, operación sencilla que realizaremos con una plancha casera. El arroz así envasado puede llegar a durar, en función también de la temperatura a la que se exponga, alrededor de 20 años en buenas condiciones. Es importante proceder al almacenado por este método en días secos, comprobando, si es posible, la humedad ambiente y del alimento, siendo ideal una humedad por debajo del 14%. Si debemos secarlo, podemos extenderlo en una fina capa sobre papel y ponerlo al sol o en el horno a una temperatura de unos 90 C, comprobando que no llega a tostarse. Los absorbedores de oxígeno suelen comercializarse en sobres marcados con 500 o 600 centímetros cúbicos, número que indica el volumen de aire sobre el cual el absorbe tiene la capacidad de eliminar el oxígeno contenido en el mismo. Para saber el número de absorbedores que nos hacen falta debemos saber el volumen de aire en cada recipiente dependiendo de su capacidad y del tipo alimento. Una forma fácil de comprobar esto con otros alimentos no incluidos en la tabla consiste en llenar un recipiente de 1 litro con el alimento hasta el borde y rellenarlo con agua. El volumen de agua será muy parecido al volumen de aire que nos quedaría durante el proceso de envasado. Por ejemplo, para un recipiente de 20 litros lleno por completo de trigo, 65%, necesitaríamos absorber el oxígeno de 35% litros de aire, por lo que utilizaríamos 14 sobres de 500 centímetros cúbicos. El proceso, que puede verse ilustrado en la imagen 4.2, se explica en los párrafos siguientes. Comenzamos colocando la bolsa en el cubo y procediendo a llenarla,
vaciando en ella los paquetes que contienen el alimento o donde lo tengamos si hemos procedido a su secado previo. Es imprescindible dejar espacio suficiente por la parte superior para poder soldar la bolsa con la plancha. A continuación calentamos la plancha y dejamos a mano los absorbedores, que deben estar en un envase al vacío, o al menos pequeño y estanco, para que no reaccionen con el aire del ambiente y se estropeen, junto con la plancha y una tabla de madera con unas medidas aproximadas de 60 por 15 centímetros envuelta en tela, como por ejemplo una camiseta, con lo que tendremos una tabla de planchar portátil y manejable. Cuando la plancha esté bien caliente, se comprime la bolsa con cuidado para hacer salir buena parte del aire y se empieza a planchar, apoyando sobre la tabla y dejando un espacio por un lateral para poder meter los absorbedores. Es conveniente soldar una franja de al menos 5 centímetros de ancho, pero dejando suficiente espacio por debajo, entre el borde inferior de la parte soldada y el nivel superior del alimento, para poder realizar de nuevo la operación en caso de tener que abrir la bolsa. Una vez practicada la mayor parte de la soldadura, se cogen los absorbedores, se le saca un poco más de aire a la bolsa y se introducen rápidamente dentro de ella, terminando de planchar inmediatamente el espacio que dejamos en el paso anterior. Asegurarse de que el resto de absorbedores quedan envasados al vacío mientras continuamos con el proceso de forma que no se echen a perder. Por último se tapa el cubo y con la misma tabla y un martillo, o bien una maza de madera se procede a su sellado. Siempre cuidaremos de rotular la tapa o un lateral del cubo, detallando contenido, peso y fecha de envasado guardándolo en un lugar fresco para mejorar aún más su durabilidad. La humedad, la luz y el aire, ya no serán un problema. Como puede verse se requiere de bastante material, no especialmente caro pero no siempre disponible con facilidad en muchos países, como España, donde existe muy poca tradición en el envasado de alimentos de emergencia. Aunque no durarán tanto en perfectas condiciones podemos recurrir a opciones más económicas, sin bolsa. Los defectos principales son que los cubos de plástico dejan pasar la luz ligeramente y, dependiendo del espesor del material y la calidad del cierre, pueden no ser perfectamente herméticos de modo que la acción de los sobres absorbedores de oxígeno terminará por no ser eficaz tras un tiempo. Aún así, el alimento durará mucho más que en el paquete original. Por ejemplo, en el caso del arroz, puede que al abrirlo tras 15 años nos lo encontremos amarillento pero perfectamente comestible. Sin cubo. El único problema es que el conjunto es muy frágil, la bolsa se pincha con facilidad y puede dar al traste con el envase. Se puede proteger de alguna otra forma, como introduciéndolo en un saco de arpillera relleno de paja y teniendo especial cuidado cuando se manipule. Sin absorbedores. Será muy difícil o imposible extraer el oxígeno. Para que los efectos sean menores, se pueden escoger los alimentos de la tabla que dejen menos aire por litro de envase y llenarlos lo más posible. Sin bolsa ni cubo ni absorbedores de oxígeno. Basta con tomar un recipiente de plástico apto para alimentos como botellas o garrafas de agua mineral y llenarla de alimento ayudándonos de un embudo o un cucurucho de papel, agitando el envase frecuentemente para dejar sitio y llenarlo por completo evitando en lo posible las pequeñas bolsas de aire que se irán formando. Desde luego los resultados no serán los mismos que los obtenidos con los métodos anteriores y será difícil considerarlo como almacenamiento a largo plazo, pero aún así se mejorarán las características ofrecidas por el envase original, más pensando para abaratar costes de distribución que para aumentar la fecha de consumo preferente. Para evitar el efecto de la luz solar, además de guardarlo en un lugar oscuro, podemos escoger marcas de agua o de refresco con botellas coloreadas o forrar la superficie exterior del envase con papel de aluminio. Para dar una idea aproximada del alimento que almacenamos podemos tener en cuenta una media de 100 gramos de pasta, legumbres o arroz por persona y comida, y una capacidad de almacenamiento de entre 15 y 20 kilogramos por cubo, lo que nos solucionará entre 150 y 200 comidas individuales. De almacenamiento a corto/medio plazo y rotación. Ya se ha visto que el almacenamiento a largo plazo implica sobre todo cereales y legumbres, que, aunque pueden ser la base de la alimentación, deben siempre complementarse con otros alimentos, tanto por motivos nutricionales como de comodidad, por lo que tendremos que proceder a guardar también productos a corto y medio plazo. Además, aunque el método de envase planteado en el apartado anterior puede repetirse una vez abierto el recipiente, no es práctico para la vida cotidiana.
Por otro lado, los alimentos tratados hasta ahora siempre deben ser cocinados, lo que puede resultar problemático en el caso de una emergencia que nos corte el suministro de energía para cocinar. En esta parte nos plantearemos lo que podríamos llamar una despensa ampliada, lo que requiere una técnica mucho más sencilla y que apenas demandará material, y se trata simplemente de tener un pequeño almacén con alimentos no perecederos ni que necesiten refrigeración, que consumamos habitualmente, y en una cantidad que prevea una duración de al menos 3 semanas, ampliables según el espacio disponible, nuestras posibilidades y nuestros objetivos. Esto debe planificarse con cuidado, y no caer en la tentación de hacernos con un inventario de una forma excesivamente brusca. Después de las 3 semanas podemos pensar en elevar la capacidad hasta las 6 semanas, más tarde 3 meses y así sucesivamente mientras nuestro espacio y presupuesto nos lo permitan. No se debe nunca plantear este almacenamiento como algo exclusivamente destinado a emergencias, acopiando alimentos a los que no estamos acostumbrados o que no son de nuestro agrado en la esperanza de que ya se consumirán cuando no haya otra cosa. Aunque esto último es cierto, es posible que mientras tanto se supere con mucho la fecha de consumo preferente, algo que, aunque no es excesivamente preocupante, sí que puede terminar siendo desagradable. La clave para tener una despensa siempre actualizada es almacenar exclusivamente lo que consumimos habitualmente. De esa forma podremos rotar nuestro stock evitando las fechas de consumo preferente a la vez que estaremos protegidos durante un tiempo razonable contra cualquier tipo de desabastecimiento. Los alimentos en los que debemos fijarnos a corto y medio plazo son, sobre todo, los envasados en latas, como pescado, carne, frutas en almíbar, verduras, hortalizas, o alimentos precocinados, la pasta seca, café, sal, frutos secos, miel, azúcar, dulces, cereales y legumbres, que mantendremos en su envase original, junto con hortalizas de larga duración como las patatas además de embutidos y queso curado. Siempre que sea posible se deberán escoger alimentos fácilmente almacenables, por ejemplo, a una misma cantidad de pasta seca, será mucho más fácil almacenar tallarines o espaguetis que plumas o nidos, ya que ocuparán menos espacio y podremos apilar unos sobre otros con menor dificultad. Para organizar la despensa, una de las mejores opciones si tenemos el suficiente espacio es montar una estantería, con toda la altura que podamos y un buen número de baldas. Por las características de los envases, si tenemos mucho espacio entre dos baldas deberemos acomodar los productos unos encima de otros haciéndolos poco accesibles y con el peligro de que se caigan. En situación normal, los alimentos utilizados se complementarían con los frescos y perecederos alternándose y posibilitando la rotación. Atendiendo a las fechas de consumo preferente dispondríamos de hasta 60 meses para rotar el stock de los alimentos que aparecen en el menú y en el listado, con un plazo más corto, de 3 meses, para la leche que es el más perecedero y de hasta 5 años para las latas. Ejemplo de listado de alimentos para 3 semanas y 4 personas, con la posibilidad de cocinar, detallando cantidades y plazo para la rotación. 1 kilogramo de café. 24 meses. 2 kilogramos de chocolate a la taza en polvo. 24 meses menos 21 litros de leche UHT o cantidad equivalente en polvo. 3 meses. Menos 10 paquetes de galletas de 200 gramos. 12 a 24 meses. Menos 10 tabletas de chocolate con leche de 150 gramos. 18 meses. Menos 21 litros de zumos de fruta sin refrigerar o equivalente en polvo. 6 meses. 2 botes de crema de cacao o mantequilla de cacahuete de 500 gramos. 10 meses. Menos 2 paquetes de cereales para el desayuno 500 gramos. 12 meses. Menos 12 latas de fabada en conserva de 435 gramos. 36 meses. Menos 12 latas de albóndigas en conserva de 415 gramos. 60 meses. Menos 2 latas de champiñones en conserva de 355 gramos. 60 meses. Menos 3 latas de maíz en conserva de 250 gramos. 48 meses. Menos 14 latas de atún en conserva de 111 gramos. 60 meses. Menos 12 latas de ravioli en conserva de 430 gramos. 18 meses. Menos 12 latas de magro de cerdo cocido en conserva de 220 gramos.
18 meses menos 3 latas de fruta en almíbar de 840 gramos. 36 meses. Menos 3 paquetes de huevo pasteurizado en polvo de 500 gramos. 12 meses. 2 embutidos curados, chorizos, salchichones, etc., de 400 gramos. 6 meses. 1 jamón curado de 6 kilogramos 6 meses. Menos un queso curado de 1 kilogramo. 12 meses. Menos 3 kilos de tallarines. 18 meses. Menos 2 kilos de tomate frito. 36 meses. Menos 5 kilos de harina. 7 meses. Menos 2 bolsas de frutos secos 250 gramos. 6 meses. Menos 3 paquetes levadura química. 24 meses menos un paquete de caldo de carne en pastillas. 240 gramos 12 meses. Menos un paquete de caldo de pollo en pastillas. 240 gramos 12 meses. Menos un paquete de caldo de pescado en pastillas. 240 gramos 12 meses. Menos 1 kilo de sal. Sin plazo. 1 kilogramo de azúcar. Sin plazo. Menos 2 litros de aceite. 12 meses. Menos 2 kilos de arroz. 8 meses. 10 kilogramos de patatas. 12 meses. Hasta ahora hemos tratado solo del almacenamiento de productos ya procesados, sin embargo, debemos conocer diferentes métodos de conservación de alimentos perecederos, que se tratarán en los siguientes apartados. Quedarán fuera la congelación y el almacenamiento refrigerado, de sobra conocidos, y para los que además necesitaremos electricidad de forma permanente. Secado mediante el secado, eliminaremos la mayor parte del agua del alimento, haciendo difícil que se reproduzca en él cualquier microorganismo. Se puede secar casi cualquier cosa, fruta, carne, o incluso alimentos ya cocinados como platos de pasta o arroz a los que solo tendremos que añadir agua para reconstituirlos. Incluso podremos hacer nuestro propio huevo pasteurizado, huevina, casero. El principio de esta técnica es el de aplicar calor y una corriente de aire para eliminar la humedad, algo que podemos hacer de varias formas. Por un lado, se comercializan secadores específicos que constan de un ventilador, unas resistencias eléctricas y varias bandejas de rejilla que encajan entre sí donde pondremos los alimentos cortados en tiras finas, aunque conseguiremos el mismo efecto con un horno eléctrico a temperaturas de alrededor de 90 grados. Si no disponemos de electricidad podemos improvisar un secadero aunque dependeremos de la luz solar para secar alimentos con alto contenido en agua. Básicamente se trata de un invernadero muy ventilado, que deberá calentarse a la vez que se deja pasar el aire para favorecer la evaporación del agua contenida en el alimento y su evacuación, según el sentido de la circulación natural de aire que se indica. Las aperturas para entrada y salida de aire se protegen con mallas para evitar el paso de insectos. Incluso podremos intentarlo introduciendo las bandejas en un coche a pleno sol durante el verano, dejando un par de ventanillas opuestas parcialmente abiertas y evitando los insectos con trozos de tela. Es sencillo comprobar cuando hemos terminado la operación de secado ya que el alimento quedará completamente rígido. Si por cualquier motivo no conseguimos que los alimentos se sequen del todo, incluso aunque dispongamos de sol, seguramente es debido a no haberlos cortado lo suficientemente finos. Para conservar huevos mediante secado, el primer paso es batirlos y hacer unos huevos revueltos bien pasados a la sartén y muy desmenuzados. Después los introduciremos en el secador hasta que estén completamente duros y los pulverizaremos con una batidora o un molinillo, tras lo cual se deben guardar en un recipiente estanco o envasados al vacío, alejados de la luz solar. De ahumado para conservar carne y pescado, sin necesidad de sol, se puede proceder a su ahumado, lo que formará una capa protectora en la superficie del alimento una vez perfectamente sangrado y puesto sobre un fuego, que deberá también en este caso ser cortado en finas tiras una vez limpio y habiendo descartado todas las vísceras. Para proceder al ahumado lo primero es disponer las tiras bien separadas entre sí y preparar un fuego lo suficientemente grande para que abarque ampliamente todas las piezas, de esta forma el humo las impregnará de forma homogénea y a todas por igual. Tras un breve calentamiento inicial al fuego de las carnes o pescados, y teniendo en mente que no los estamos cocinando, se procede a añadir al fuego ramas verdes para generar una gran cantidad de humo.
El proceso termina cuando obtenemos una película en el exterior del alimento, debiéndose comprobar con mucha atención que toda la superficie está recubierta y no quedan partes blancas o con sangre, de lo contrario se estropeará. E-conservas. Las conservas son un excelente método para conservar todo tipo de alimentos, si bien hay que tomar ciertas precauciones y extremar las medidas de higiene para evitar cualquier intoxicación, en especial por toxina botulínica. A modo de ejemplo se propondrán las conservas de tomate, alimento perecedero y muy común en los huertos, objeto de capítulo específico en este libro y cuya conserva presenta pocos riesgos por su acidez, y de carne de pollo, ya que su producción también queda recogida en capítulos posteriores, si bien habrá que tomar precauciones especiales con esta última, al igual que con cualquier alimento con pH alcalino. Para corregir el grado de acidez podemos emplear jugo de limón hasta rebajar el pH por debajo de 4,5. Aunque parezca lo contrario, un medidor de pH no es ni complicado de utilizar ni tampoco difícil de adquirir y nos dará, como veremos, mucha tranquilidad a la hora de conservar y consumir nuestros alimentos. Antes de consumir cualquier conserva, deberemos fijarnos en que las tapas de los tarros no se deformen al presionarlas con el dedo antes de abrirlas, así como en el ruido característico que hacen al destaparse. Si tenemos la menor sospecha, es necesario descartar el alimento y no probarlo bajo ningún concepto, ni tan siquiera de forma mínima. Y tomate. Aunque el tomate por sí mismo tiene un pH ácido que facilita su conservación, debemos tener cuidado con otros añadidos que se encuentran con frecuencia en las recetas tradicionales de esta conserva como cebolla o zanahoria que pueden contrarrestar su acidez hasta el punto de presentar riesgo de intoxicación si se emplea solamente el baño María. Aquí, nuestro medidor de pH nos será de mucha ayuda para determinar si podemos procesarlo en agua hirviendo a presión atmosférica o necesitaremos un tratamiento a una presión superior como el del apartado siguiente. Se comienza troceando los tomates, limpios y sin hojas, retirando la parte del fruto que rodea el pedículo y se sofríen con aceite, sal y un poco de pimentón, removiendo constantemente y dejando que se evapore gran parte del agua, hasta alcanzar la textura deseada para, a continuación, retirar las semillas y las pieles con un pasapurés o bien una tomatera. Los tarros se esterilizan en agua hirviendo durante 15 minutos junto con sus tapas. Una vez secos, se introduce la salsa de tomate en los recipientes evitando que su nivel llegue hasta el comienzo de la rosca. A continuación se introducen los tarros cerrados en el baño María, cuidando que el agua los cubra por completo, durante 30 minutos, añadiendo 5 minutos extra por cada 500 m de altura sobre el nivel del mar. 2. Pollo. En este caso, al tratarse de un alimento de baja acidez, al igual que la mayoría de carnes y verduras, las temperaturas que podemos alcanzar a presión atmosférica no serán suficientes para tener la certeza de que eliminamos cualquier riesgo de intoxicación, por lo que deberemos usar una olla a presión especial para conservas o autoclave doméstico, con válvula de presión regulable, manómetro y que pueda alcanzar al menos los 120 grados. Para esta conserva emplearemos pechuga u otras partes del pollo deshuesadas y sin piel, introduciéndolas directamente en los tarros, que previamente hemos esterilizado en agua hirviendo durante al menos 15 minutos, al igual que las tapas. Hay que llenar los tarros evitando bolsas de aire, lo que podemos hacer removiendo la carne, sin aplastarla, con una cuchara esterilizada. Si a medida que removemos queda espacio para alguna porción de carne la introduciremos, teniendo en cuenta que hay que dejar un poco de espacio libre en la parte superior, 1 centímetro por debajo del borde inferior de la rosca del tarro será suficiente. Al terminar añadimos media cucharada de sal, sin introducir agua ni otros líquidos ya que durante el proceso la carne de pollo generará su propio jugo. Antes de cerrar los tarros, limpiaremos con atención los bordes y las roscas con un paño, para asegurarnos de que no obstaculizamos el cierre de la tapa. Los cerramos bien, pero no exageradamente, simplemente con las manos. Mientras tanto ponemos la olla al fuego, con unos 5 centímetros de agua y una cucharada de vinagre blanco. El fondo de la olla debe tener una rejilla o un trapo de cocina fino para evitar su contacto directo con los tarros. Cuando el agua esté caliente, alrededor de los 80 grados, introducimos los tarros llenos y cerrados, tapando el autoclave. Durante los primeros 10 minutos, con el fuego al máximo, dejamos que el vapor salga libremente por la válvula, después se coloca el peso y la olla se empezará a presurizar.
Cuando alcancemos la presión adecuada, empezaremos a medir el tiempo y regularemos el fuego para que la presión permanezca constante. El tiempo que durará el proceso dependerá del volumen de los tarros. Con tarros de medio litro deberemos mantenerlo 80 minutos. Una vez terminado, se apaga el fuego y se retira la olla del mismo, dejando que baje la presión hasta que el manómetro marque 0, momento en el que se quita el peso de la válvula. Se espera unos minutos y se abre la olla, pudiendo recoger los tarros con unas pinzas o con las manos cuando estén lo suficientemente fríos, depositándolos encima de un paño. Después se etiquetan con fecha de envasado y se guardan. Mermeladas para la conservación de fruta durante todo el año, tanto de nuestra propia producción como de frutos silvestres que podamos recolectar. Uno de los mejores y más fáciles métodos a emplear será la preparación de mermeladas. Para ello actuaremos sobre dos aspectos de la conservación de alimentos: por un lado la eliminación de gran parte del agua a través de su cocción y por otro mediante la adición de un conservante natural como el azúcar. Una vez recogidos, se procede a lavar con cuidado los frutos, dejando que sequen completamente antes de empezar. Para saber la cantidad de azúcar necesaria, basta con pesar la cantidad de fruta recogida ya que utilizaremos la misma cantidad en peso. Se mezclan en una cazuela frutos y azúcar, removiendo sin aplastarlos demasiado hasta que formen una pasta homogénea, momento en el cual se remueven con fuerza para romperlos y mezclarlos del todo. Si se dispone de electricidad y una batidora de pie es el momento de utilizarlos, si no, bastará un poco más de esfuerzo o una trituradora manual. Cuando se alcance una textura espesa pero aún líquida, más fluida que la de la mermelada terminada, se saca la mezcla del fuego. Al enfriarse se volverá más espesa, por lo que no debemos dejarla cociendo hasta que adquiera el aspecto de mermelada mientras está al fuego, de lo contrario se convertirá en un caramelo casi sólido difícil de untar. Para guardarla en tarros, estos y sus tapas, deben esterilizarse con anterioridad hirviéndolos durante al menos 15 minutos con agua que los cubra por completo. Después, se introduce la mermelada en los tarros, se cierran bien y se hierven al baño María durante 20 minutos aproximadamente. Conviene no olvidar etiquetar la fecha de envasado y conservar los frascos en un lugar oscuro. Salazón en seco. La salazón es igualmente adecuada para carne y pescado. La acción de la sal secará el alimento tomando el lugar del agua que contiene, lo que impedirá la proliferación de microorganismos, que morirán al contacto con aquel. Para proceder al salado de pescado debemos partir de peces totalmente limpios, sangrados y sin vísceras, de pequeño tamaño, abiertos longitudinalmente o bien fileteados, además de lavados con agua fría y frotados con sal gruesa. Con tablas de madera y una malla metálica fina, por donde no se escapen los cristales de sal pero que deje pasar el agua, que empezaremos a llenar con una gruesa capa de sal, de aproximadamente 1 centímetro de espesor, seguida de una capa de pescado con el lado de la piel hacia arriba, alternando capas de sal y de pescado hasta llenar el cajón. Por el fondo del cajón empezará a gotear agua por lo que hay que poner atención a que éste quede elevado respecto al suelo o que cuente con unas patas en su cara inferior. Transcurridas de 4 a 8 semanas dependiendo del grosor de los filetes, la salazón estará preparada, se retira el pescado y se deja secar. Cuando adquiera una apariencia quebradiza, se guarda en un lugar oscuro y fresco pero sobre todo seco ya que la sal captará la humedad del ambiente en el que esté. Para costillas, pancetas, patas, etc., el procedimiento es el mismo, solo que el tiempo que pasan en salazón será mucho menor, de alrededor de 4 días, incrementándose el de secado. Hay que tener en cuenta que aunque la sal sobrante del proceso es perfectamente recuperable para otras ocasiones, necesitaremos una gran cantidad de sal, que no siempre tendremos o bien será mejor reservar para la condimentación de alimentos, ya que debemos usar siempre sal de calidad alimentaria.